a compartir toda la pantalla. Me avisan si se puede observar la pantalla. Se puede ver, ¿verdad? Chicos, se puede ver. Sí, sí. Ya. Ok. Entonces, antes que nada, yo les había compartido, he subido a la plataforma, en este caso, lo siguiente. A ver, vamos a ver. He subido algunos archivos y también he subido el avance de la primera clase. Bueno, el avance de la primera clase me estaba olvidando, pero ya lo he subido. Entonces, ustedes lo pueden descargar a sí mismo. Ya han visto la práctica, tiene fecha de entrega, en donde ustedes pueden ver cuándo va a ser la entrega. Cabe mencionar que la entrega, supongamos, está para hoy a las 2 de la tarde, digamos. Entonces, ustedes traten de entregar en el tiempo preestablecido. ¿Por qué? Pues unos cuantos días antes la práctica. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, acá ya está la práctica, ¿no? Entonces, yo le voy a entregar las notas día antes al ingeniero. Y además, como el ingeniero me lo firma en mi planilla de asistencia, el día que me lo va a firmar la planilla de asistencia, me lo va a firmar también, bueno, en este caso le voy a entregar las prácticas. Entonces, traten de tener un tiempo preestablecido exacto para entregar las prácticas. Y además, tienen tiempo, pueden ir avanzando. La práctica, por si acaso, no son ejercicios buscados. Creo que les he dado no sé cuántos ejercicios, entonces no son ejercicios buscados, los pueden buscar en exámenes pasados y lo van a encontrar. No hay ningún problema en eso, chicos. Asimismo, he subido un formulario, entonces traten de revisarlo. Uno de ustedes o alguien en el grupo creo que comentó qué libros de referencia podemos utilizar. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay el Silway o el Cerce-Nemansky, o también podrían utilizar el más básico, que es de René Conde, si no me equivoco, que lo venden en la fotocopiadora Príncipe. Entonces, los que deseen pueden comprar eso. Yo en su momento he comprado para aprender física 102 y es bueno, ¿no? También lo tengo escaneado. Si desean, lo puedo subir igual al Teams, pero estaría obviando lo que es derechos del autor, del editor. Eso, chicos. Ahora sí, empecemos. Bueno, para el día de hoy hemos preparado varios ejercicios. Vamos a avanzar hasta con puertas. El aire Pascal no va a entrar mucho el examen, pero lo vamos a hacer un pantallazo y vamos a pasarnos literal lo que viene siendo descarga por edificios, todo lo demás. Y prácticamente trataremos de terminar el día de hoy con eso. Y el día, a la siguiente clase vamos a empezar con ondas. Y con eso estaría terminado pues, primer parcial. Bueno, ahora sí, chicos. Bueno, empecemos. Entonces, el primer problema que vamos a resolver el día de hoy es el siguiente. Ustedes lo pueden... Déjenme un rato a ver esto. Déjenme un rato. Ya. Ya, sí, chicos, a ver. Creo que esto sigue está en el sistema inglés. Ya, ahora sí. El primer problema que vamos a resolver el día de hoy es lo siguiente. Ustedes ya están más frescos que esto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, este es un problema literal, en este caso, de aplicación del principio de Pascal. Entonces, el problema dice lo siguiente. Dice, las dimensiones de un prisma, en este caso de longitud L, de lado, en este caso B, y de ancho H, prácticamente nos está dando, ¿no?, las dimensiones, que es 20 metros, 15 metros y 2 metros, sucesivamente, solo debido a un líquido. Entonces, prácticamente dentro del componente o dentro del prisma, en este caso existe un líquido, ¿ya? Entonces, a partir de eso nos pide hallar la fuerza del fondo, solo la parte del fondo, hallar las fuerzas de cada una de las paredes también. Entonces, prácticamente acá tenemos que aplicar la ley de presiones. ¿Qué es lo que nos dice?
¿Alguien recuerda cómo son las leyes de presiones o alguien por decir cómo se aplican estas? Lo primero que nada, podemos avanzar nosotros con el inciso A. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que podemos decir es el inciso A. Perfecto. Entonces nos dice hallar la fuerza del fondo. Solo nos pide de la pared del fondo. Por lo tanto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero que nada, ¿alguien sabe el concepto de fuerza es igual a qué? Fuerza o presión es igual a qué. Lo que podemos decir, la presión se mide en este caso en pascales y todo lo demás, ¿verdad? Pero la presión también se denomina en este caso fuerza sobre área. A partir de eso nosotros podemos decir que la fuerza también había sido en este caso la presión por el área. Entonces, lo que nos dice hallar la fuerza en la pared de fondo o en la parte del fondo. Entonces, tenemos que calcular en la pared o en la tapa del fondo. ¿Podemos aplicar esta ecuación? Sí. ¿Cómo la vamos a relacionar? Primero que nada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, bueno, creo que algunos chicos no están en la clase. Ahora sí, lo que nos pide el problema es lo siguiente. Primero que nada, vamos a dibujar de nuevamente nuestro prisma. De esta manera más o menos es. Y más o menos es así. Ya. Lo que nos pide es la presión solo en esta parte del fondo. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora a partir de esto nosotros tendríamos que aplicar lo siguiente. Sabemos que esto es H, esto es la base, esto es la longitud, la fuerza que se ejerce en ese punto. Eso es lo que nos pide el problema. Entonces, a partir de eso nosotros ya habríamos podido decir que esta es nuestra primera ecuación. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Alguien? ¿Alguien, chicos? ¿Qué más podría hacer en esta ecuación? Bueno, creo que están tratando de unirse, pero tampoco no aparecen ahí. Entonces, listo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora tenemos que aplicar qué líquido está aplicando esta fuerza. ¿Cómo nos dice el problema está aplicando el agua? ¿Cómo podríamos nosotros calcular la presión del líquido bajo una profundidad? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos por la ley de continuidad, en este caso, la presión que ejerce el líquido va a ser la densidad, la gravedad y la altura. Esta altura va a ser generalmente la que está a la profundidad. Si tomamos como una referencia la base, en este caso la parte del fondo, la altura va a ser positiva. Pero si tomamos la parte superior, entonces va a estar en eje coordenado negativo. Entonces va a ser menos h. Esta la vamos a llamar nosotros nuestra número 2. Es la presión del líquido. Este es para el líquido por si acaso. Para el líquido, listo. ¿Qué más nosotros podríamos analizar? Ustedes saben que cuando tenemos nosotros este tipo de problemas, aparte que se analiza con presiones, tenemos que analizar con la ley de empujes. ¿Cómo podríamos nosotros analizar con la ley de empujes? Ustedes sabrán, si nosotros dibujamos bajo una ley que va a ser de la siguiente manera, lo podemos dibujar de esta manera más o menos. De vista de corte va a ser algo así. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Sabemos que esto va a tener una altura h, ¿no? Esta está llena de líquido. Perfecto. ¿Qué más nosotros podríamos tener en este problema? Sabemos que en este caso va a actuar la presión. Esto ya está en esta parte del fondo, va a actuar las líneas de presión. Entonces la presión también con qué se va a contrarrestar en este caso. Podría ser uno el empuje. En este caso el empuje o simplemente la presión del agua. Entonces lo vamos a poner de esta manera. Pero esta también es denominada la presión del líquido. En este caso, ¿en forma de qué? Va a ser la densidad, gravedad, la altura. Esa es la que nosotros habíamos dicho en un inicio. Ahora, también en este caso, la presión, esta se denomina fuerza sobre área. También hemos sacado de la primera ecuación. Más o menos tenemos una ecuación de un sistema de 2 por 2. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo puedo decir que la ecuación 2 la puedo reemplazar en la ecuación 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Yo puedo decir que la fuerza, en este caso, va a ser presión por área, o simplemente lo que puedo hacer es lo siguiente. Lo que puedo hacer es que la fuerza es igual a ¿qué? A la presión, pero la presión ya la tenemos, es la densidad, gravedad, altura por el área. Hemos creado una nueva ecuación.
A esta ecuación la podemos llamar la ecuación 3. Pero en este caso no la vamos a llamar así. Ahora, ustedes dirán, nos pide primero que nada calcular la presión para la parte del fondo. Entonces, el área va a ser la parte del fondo. Por lo tanto, ¿cómo calculo el área de la parte interna? Este área va a ser, en este caso, base por su longitud. A partir de eso ya tenemos una nueva ecuación y esta podemos calcular porque nos dan además los valores de L y el valor de B. La densidad es del líquido, la gravedad es un valor conocido y la altura h también. Por lo tanto, como se puede observar, prácticamente es una ecuación directa. ¿Cuánto vale la densidad en este caso del agua? Ustedes sabrán, la densidad del agua por química se conoce que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero cuando trabajamos en física 102, en este caso ya les va a ayudar eso en compuertas, en descarga por orificios, todo lo demás, la densidad siempre van a trabajar en 1000 kilogramos metro cúbico. En este caso, 1000 kilogramos metro cúbico. Multiplicado por la gravedad. La gravedad sigue siendo 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La altura del problema me dice que es de 2 metros. Después, la base, ¿cuánto me dice? En este caso, que es 15 metros. Y por último, la longitud, que es 30 metros. ¿Alguien me puede decir cuánto sale esa multiplicación, por favor? Y eso sería para la parte del fondo. Cabe mencionar que esta fuerza de presión o estas fuerzas son ejercidas en la parte del fondo, más no para las paredes. Ahora lo que vamos a calcular es, de igual manera vamos a calcular para las paredes. ¿Alguien puede sacar hasta ahí cuánto les sale esa fuerza? Les va a salir un valor grande. Tendrían que sacar ustedes por en unidades de kilos. ¿Cuánto les sale a esos chicos? O no se, o no se me está escuchando. 882, 900. 800. 82.900. Ya, en unidades de kilos supongo que va a salir entonces 8, a ver. 8.829. Ok, 8.829 kilos. En este caso, ¿qué va a ser? La fuerza se mide en newton, kilo, newton. Por lo tanto, ese sería el inciso A. Como pueden observar, el inciso A es bien sencillo, ¿no? Porque solo hemos aplicado una multiplicación, una ecuación y todo lo demás. Pero el inciso B lo que nos pide es hallar las fuerzas en cada una de las paredes del prisma. Sabemos que la fuerza en esta pared va a ser lo mismo que al fondo. Y la fuerza que va a ser en esta pared también va a ser la misma porque se van a contrarrestar. Pero si nosotros queremos hallar solo para una, entonces en esta parte sabemos que la presión depende de la altura. Por ejemplo, para ese tipo de problemas cuando nos ha dado para la parte inferior, la altura no ha cambiado, ¿verdad? No va a cambiar la fuerza. Tiene una altura fija y para esa altura va a ser la misma. Es por eso que se ha aplicado solo una simple multiplicación. Pero ahora cuando nos dice hallar la fuerza en cada una de las paredes, ahí sí va a cambiar. Porque en cada punto de la altura va a depender, o en cada punto de la pared, hay una distinta altura. Obviamente va a completar hasta llegar a una altura h total. Entonces, cuando ya hay ese tipo de variaciones, o existe ese tipo de variaciones, lo que debo de hacer es lo siguiente. Debo proceder con integrales. Entonces, vamos a hacer el inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? Vamos a hacer el inciso B. Perfecto. Primero que nada nos dice hallar las fuerzas en cada una de las paredes del prisma, de la piscina, en este caso, ¿no? Que sería en este caso compuesta de agua. Lo primero que debo de hacer de igual manera es el pequeño bosquejo. Ahora sí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para esta piscina tiene dos paredes. En este caso va a ser la pared de este costado. Como también la pared de esta. Sabemos que la presión va a cambiar en función de la altura. Por lo tanto, no puedo asumir una altura directa. La que voy a hacer es la siguiente. Lo que puedo hacer es agarrar una pequeña diferencial, que va a ser esta. A esa pequeña diferencial le va a actuar también, va a haber una diferencial de área, ¿no? Bueno, en este caso, aparte de área, va a haber una diferencial. En este caso, esta va a ser la diferencial de H.
a haber una pequeña diferencial de H. ¿Qué más va a existir en esta? Sabemos que estamos analizando esta pared, por lo tanto el agua va a ejercer una fuerza en este sentido. A esa fuerza yo la voy a poner este eje. Algo así va a ser una fuerza que va a existir aquí. La voy a llamar una fuerza F para esa pared. ¿Qué más yo podría hacer? Lo que os recuerdo, de nuevo la misma ecuación, que la fuerza había sido presión, o bueno, mejor dicho, la fuerza es presión por área. La misma ecuación de hace ratos. ¿Qué más yo podría hacer? Ahora sí, sabemos que en este caso, nosotros debido a la altura, todo lo demás, la presión va a variar, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que la presión también es la densidad, gravedad, por la altura. Ahora sí, yo no puedo trabajar con una altura directa, porque esta altura va a cambiar y además estoy trabajando con pequeñas diferenciales. ¿Qué procede? Aplico diferenciales. Si aplico diferenciales, voy a tener la diferencial de fuerza es igual. ¿La densidad cambia respecto a la diferencial? No. Entonces puedo poner la densidad, gravedad, el área depende de la densidad, en este caso, o bueno, en este caso el área depende de la altura. Puede que sí, como también no. En este caso depende. Lo que puedo poner es lo siguiente. Puedo poner la presión, no la voy a editar todavía, por la diferencial de área. ¿Por qué voy a poner por la diferencial de área? Para calcular el área de esta pequeña tapa va a ser en este caso H por B. Entonces H depende por la diferencial, sí, por lo tanto va a ser una diferencial de área. A partir de eso, yo puedo decir que la diferencial de la fuerza es igual a que la densidad, gravedad, la altura por la diferencial de área. Pero la diferencial de área también, ¿cómo se calcula? Va a ser en este caso base por altura. Pero altura depende de la diferencial, por lo tanto base por la diferencial de altura. Hasta ahí no sé si me dejo entender. Entonces, por lo tanto, yo sigo continuando. ¿Qué es lo que va a pasar acá? La densidad, gravedad, altura, después, ¿qué más? Va a ser por la base, por la diferencial de altura. Hasta ahí sería la ecuación ya prácticamente desglosada. Ahora sí, lo que procede es lo siguiente. Voy a hacer la diferencial de fuerza es igual. ¿Qué son los parámetros que se mantienen constantes? Salen fuera de la integral. La densidad, la gravedad y la base. No va a cambiar. La altura por la diferencial de altura es la que voy cambiando. Procedo a integrar. Entonces, la integral va a estar de esa manera. La integral de fuerza, ¿desde qué punto hasta qué punto? Quiero calcular el valor máximo. Por lo tanto, va a ser desde 0 hasta un valor de la fuerza. La altura, ¿desde qué valor hasta qué valor se va a integrar? Entonces, en este caso, yo puedo decir que la altura se va a integrar desde 0 hasta llegar a su máxima altura, que es o la altura total, que va a ser h. No estoy tomando niveles de referencia, es por eso que estoy poniendo directamente. Perfecto. Entonces, ustedes ya conocen esta integral. Esta es una integral inmediata. Por lo tanto, yo puedo decir que la fuerza, en este caso, va a ser lo siguiente. Que la fuerza es igual a ¿qué? La densidad, la gravedad, la base. ¿Qué integral es esta? Por integrales inmediatas. Va a ser en este caso h al cuadrado sobre 2. Perfecto. Esta había sido la fuerza. A partir de eso ustedes pueden reemplazar la densidad. ¿Cuánto vale? Del agua es 1000. La gravedad 9,81. La base. El problema nos dice que es de 15. La altura. La altura es de 2. Prácticamente 2 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto les sale ese valor, chicos? Esa es la fuerza de la pared, que sería de este lado. Que también va a ser la misma fuerza del fondo, porque la piscina es prácticamente, estas dos son paralelas, así es que normal. ¿Qué va a ser? Lo podemos llamar la fuerza de la pared 1 o simplemente ahí lo dejamos. Bueno, esa fuerza, ¿cuánto les sale? También ustedes me pueden dictar en kilonewton o en newton. En este caso de preferencia en kilonewton, debido a que va a ser un valor grande. Lo copio ahora para la otra pared, hasta mientras que calcule. Para esta pared ahora, por un segundo caso, yo voy a calcular para la segunda pared, la voy a poner su fuerza, que tiene que ser perpendicular. Esta va a ser la fuerza 1, esta va a ser la fuerza 2. ¿Cómo calculo la fuerza 2? Automáticamente yo puedo decir también, agarro una pequeña diferencial y va a ser lo mismo, ¿no? En este caso, una pequeña diferencial de h también. Entonces, lo único que va a cambiar en este caso, ¿qué es? A toda esta función. Lo que va a cambiar es lo siguiente. La fuerza 2, ¿qué va a hacer? La densidad va a depender, sí,
La gravedad también. En este caso, la base, para esta primera pared, la base era B. En este caso, para esta segunda pared, la base va a ser L. ¿Qué más? La altura sigue siendo para ambas la misma, por lo tanto es obsoleto o no es necesario integrar. Por lo tanto, la segunda va a ser su ecuación esa. ¿Ustedes la pueden desarrollar desde cero? Sí, pero en este caso, como es prácticamente simétrico, si lo único que cambia es la base, solo va a cambiar la letra B, nada más. De igual manera, en este caso, la fuerza 2 va a ser la densidad, en este caso 1000, por la gravedad 9,81, por su longitud. En este caso, la longitud es 30, por la altura, en este caso es 2 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto les sale la fuerza 2? También les va a salir en kilonewton. Puedo calcular la pared 3, que va a ser la misma que esta. A la pared 4, que va a ser esta, va a ser la misma. Porque prácticamente la sumatoria de todas las fuerzas tiene que dar igual a 0, ¿no? Y eso sería el principio de estabilidad. Hasta ahí. ¿Ya han podido calcular esos valores o no todavía? Auxiliar primero es 294,3 kilonewtons. Kilonewton. Segunda. Debe ser por ese rango o al doble, porque la longitud se duplica. 588.6. 588.6. Listo. De esa manera prácticamente se podría calcular lo que viene siendo Pascal. No, en este caso, presiones, el teorema de presiones. Presiones es igual a fuerza, presión igual a fuerza sobre área. Aplican esa ecuación y en todo tendrían que relacionar eso. Obviamente la presión también depende, ¿no?, de la altura. Esas dos ecuaciones pueden resolver cualquier tipo de problemas, ya sea en este caso bajo una integral o simplemente por ecuaciones directas. Esos dos tipos, bueno, esos dos casos podrían entrar al examen. No hay otro caso. Otro caso de presiones tal vez sería con... Lo vamos a resolver de todas maneras, a ver. El segundo problema, bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente. A ver. Listo. Ya. Eso sería bajo el teorema de presiones, que también es una breve introducción a Pascal, ¿no? Ahora sí, empecemos con Pascal, lo que ya han empezado con su docente. Denme un rato, chicos. Ya, chicos. ¿Qué problemas bajo el principio de Pascal? Pascal, ¿qué nos dice? Lo vamos a poner de todas maneras acá. Esto es bajo el principio de Pascal. Que también puede entrar al examen, puede, como también no. Pascal nos dice lo siguiente. Cuando tengamos dos fuerzas, tiene que haber una relación en este caso, ya sean dos compuertas o dos, en este caso, orificios, todo lo demás sellados prácticamente herméticamente o simplemente sellados en su totalidad, sin algún punto de escape, en este caso de líquido o presión, van a ser las mismas. Por ejemplo, el problema dice lo siguiente. A ver, vamos a ver. Dice lo siguiente. Dice, una prensa hidráulica, en este caso, tiene una función de elevar un peso, en este caso del bloque, de 2000 newton. Prácticamente este bloque tiene un peso de 2000 newton, donde la relación de diámetros, el diámetro 2, es 4 veces el diámetro 1. Prácticamente nos está dando el diámetro 1 y el diámetro 2. Dice, calcular la fuerza 1, que sería esta fuerza necesaria para elevar el bloque. Entonces, ¿qué nos dice Pascal? A partir de eso, lo primero que debemos hacer es sacar datos. Primero que nada, ¿el peso cuánto vale? Nos dice que vale 2000 newton. ¿Qué más? Nos dice la relación de diámetros. Vamos a decir que en el punto 1 o el diámetro 1, vamos a ver lo siguiente. El diámetro 2 es 4 veces el diámetro 1. Eso les puede dar así en valor o simplemente les puede dar en forma de comprensión de lectura, como matemáticas en el temas. Entonces, ¿qué nos pide? Lo que nos pide es calcular la fuerza 1, es la que no conozco. Ahora sí, por el principio de Pascal, ¿qué me dice?
Cuando tenga yo dos elementos así prácticamente cerrados, la relación de presiones no puede variar. La presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. Eso es lo que nos dice Pascal. Ahora sí, ustedes ya conocen bajo el teorema de presiones, la presión es igual a fuerza sobre área, todo lo demás, esa relación. Apliquen esto. ¿Cómo podríamos aplicarles? Perfecto, tengo la presión 1, tengo la presión 2. Perfecto, entonces lo que voy a hacer es la presión 1, ¿cómo lo relaciono en función de su fuerza? Digo yo, la presión 1 es también fuerza 1 sobre su área 1. Como también tiene que ser igual a esto a la fuerza 2 por su área 2. Ahora sí, sabemos que se tiene que en este caso equilibrar. Si esta tiene un peso, voy a dibujar esta parte del bloque acá, solo para entender, tiene un peso, ¿qué es la que le va a estar? Si fuese, digamos, esta pequeña compuerta o esta pequeña tapita no existiese, solo existiese líquido, se tendría que contrarrestar para que la sumatoria de fuerzas de acero, ¿con qué? Con el valor del empuje. Ahí sí va a cumplir esto. Pero como tiene una puerta, esta va a generar una presión que va a generar una fuerza 2. Entonces, para contrarrestar ese peso, yo puedo decir que el peso va a ser acá. Entonces, se tiene que igualar ¿con qué? Con una fuerza 2. Listo. Es por eso que se ha creado esa nueva fuerza 2. Eso tiene que tener, chicos, en cuenta. Cuando haya, digamos, alguna compuerta o simplemente una pared o algo que lo impida, no pueden analizar con empujes, tienen que analizar con fuerzas sí o sí. Entonces, hasta aquí hubiera tenido yo mi primera relación. Entonces, aparte de esto, ¿qué es lo que puedo decir? Vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo decir lo que he dibujado hace ratos. Yo tengo el bloquecito. A este bloque ya me da un peso en un inicio, que es el peso W, pero también esta tiene que sumar, la sumatoria de fuerzas tiene que contrarrestarse con una fuerza 2. Por lo tanto, yo puedo decir que la fuerza 2 había sido lo mismo que al peso. Perfecto. Si yo tengo la fuerza 2, tengo el peso, ¿qué es lo que podría hacer? Primero que nada, me pide calcular la fuerza 1. Perfecto. De esta ecuación que yo he sacado, despejo la fuerza 1. ¿Qué es lo que puedo decir? La fuerza 1 había sido la fuerza 2 multiplicado por el área 1 sobre el área 2. Perfecto. Ahora no me da el problema en función de áreas, me da en función de diámetros. ¿Cuál es la ecuación de área en función de diámetro? Yo no puedo asumir que esto es un cuadrado, tiene que ser un círculo, eso me da un diámetro, ¿no? Eso, chicos. ¿Cuál es la ecuación para poder calcular el área en función de su diámetro? ¿Alguien recuerda? Si más no me equivoco, va a ser la siguiente. La fuerza 1 es igual. El área 1 en función de su diámetro es pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Todo dividido. Prácticamente tiene que ser entre lo mismo. Pi, el diámetro 2. El diámetro 2 en su función del diámetro 1, ¿cómo va a ser en este caso? Nos da prácticamente el problema una relación. Va a ser lo siguiente. Va a ser 4 veces el diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Multiplicado en este caso por la fuerza 2. La fuerza 2 también por relación me dice que es igual al peso. Por lo tanto, voy a reemplazar directamente el peso. Perfecto, ustedes hacen operaciones algebraicas, 4 con 4 se va a ir, pi con pi se va a ir, diámetro, en este caso es el diámetro 1 con diámetro 1 se va a ir, prácticamente lo único que me queda es un cuarto, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo decir que es un cuarto por el peso de W. Reemplazo, un cuarto de W. ¿W cuánto vale? O el peso, en este caso vale 2000. ¿Y cuánto me sale eso? Prácticamente sería la fuerza 1. 2000 entre 4 sería 500. ¿En qué me daba el peso? En newton. Por lo tanto, va a ser 500 newtons. Y de esa manera sería el principio de Pascal. Es lo que contempla. Esta relación de fuerzas ya deberían de conocer ustedes bien. Lo único que dice Pascal es la presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2, pero tiene que ser al mismo nivel de referencia. Obviamente, si esto lo hago variar un poco, entonces ya no va a ser el principio de Pascal. Ahí tendrían que aplicar lo que viene siendo como un tubo de Venturi. Eso, chicos, ese es el principio de Pascal. No sé si se ha entendido. Por ejemplo, vamos a hacer otra vez aplicando el principio de Pascal, que sería el siguiente problema. ¿Sí?
En el anterior ejercicio, el diámetro 2 al elevar al cuadrado, el 4 no lo hemos elevado, creo. 4 por 4, 16, entonces, ¿verdad? Ya. ¿Cuánto sale eso, Sí. chicos, entonces? Con 16. Esta es, tiene que estar elevado al cuadrado también, por lo tanto, esto va a ser 16. Sale 125 newtons. Ok. Sí, está bien, 125. Perfecto. Esto, más bien, me haces anotar tu nombre al final de la clase, por favor. Bueno, chicos, eso sería el principio de Pascal. Ahora, otro problema con principio de Pascal sería esto, que ustedes lo han visto ya desde química prefacultativa. De presiones. ¿Cómo podríamos hacer este problema? Nos dice lo siguiente. Dos tanques de aguas están interconectados, en este caso, mediante un manómetro. El manómetro prácticamente es todo esto, ¿no? Dice de mercurio, con tubos, en este caso, cilíndricos o inclinados, en este caso también. Nos da el ángulo, en este caso, los ángulos respectivos. ¿Cómo se muestra en la figura? Si la diferencia de presiones entre los dos tanques es de 20 kilopascales, calcular el valor de A y el valor de tita. ¿Cómo podríamos sacar este caso, chicos? El valor de A es esta pequeña altura, o simplemente lo voy a agrandar. El valor de A, bueno, muy grande. Listo. El valor de A es este pequeño pedacito, esta pequeña altura, y el valor de tita es esto. ¿Cómo podríamos hacerlo, chicos, eso? Sabemos que este es mercurio, entonces nos dice que su densidad es del 13.6. Acá también tengo otro valor de A, ¿no? Acá nos da una longitud, y la altura en función de sus alturas nos dice que es 2 veces A. Las respuestas tendría que salir estas, pero en este caso esto sale negativa o no sale este valor, por eso que está con X. ¿Cómo podríamos hacer eso, chicos? Ustedes se acuerdan por química prefacultativa. Lo primero que debo de hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que me dice el problema? Primero que nada me dice, acá dice, la diferencia de presiones entre los dos tanques es de 20 kilopascales. ¿Cómo podría yo denotar la diferencia de presiones? ¿O cómo lo denoto? Va a ser delta P. Esta tiene que ser 20 kilopascales. Perfecto. Hasta ahí no hay nada novedoso. Lo siguiente, la densidad del mercurio ya está en el problema. Prácticamente todo el líquido amarillo es mercurio. La parte de la derecha es el punto B, que es aceite, y la parte A, que es agua, ¿no? Entonces, también deberíamos de conocer sus densidades o no, o es innecesario. En este caso sería innecesario. ¿Cómo podríamos hacer, chicos? Aplicando el principio de Pascal. ¿Qué es lo que podría hacer? Sabemos que 20 kilopascales, el kilo también va a estar multiplicado por 1000, ¿no? Entonces, lo único que se aumenta es 3 ceros. 1, 2, 3 pascales. Perfecto. Entonces, lo que debemos de conocer nosotros por pascales, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero que nada, voy a seleccionar acá, al punto más bajo, una línea. Esta va a ser mi nivel de referencia. Por lo tanto, es mi nivel de referencia. Entonces, por pascales yo digo, en ese nivel de referencias, pascal, la presión en el punto 1 tiene que ser lo mismo de la presión en el punto 2. Hasta ahí se ha aplicado Pascal. Lo demás ya es solo operaciones algebraicas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, chicos, hasta ahí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que ver de la presión 1 hacia arriba qué presiones yo tengo. Y de la presión 2 hacia arriba igual. Porque la parte de abajo lo puedo analizar, sí. Pero no me importa porque prácticamente estas dos se van a simplificar. Así que estén inclinados, todo lo demás. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a decir ahora? Sabemos que esta altura es la altura de valor de A. Esto es 2A y también esto es A. Pero asimismo nos está dando esta pequeña inclinación de hipotenusa que es de 26,8 centímetros. ¿Para qué nos sirve? Tal vez para relacionar el valor de A o simplemente para poder calcular el valor de tita, porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero en este caso, como ya me está dando todas las alturas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que nada, sobre el punto 1 hacia arriba, ¿qué es lo que tengo? La presión A más tengo la presión del agua o bajo esa altura. ¿Qué va a ser? La densidad, gravedad, su altura respectiva, en este caso el valor de A. ¿Qué más tengo? Cabe mencionar que esto es del líquido agua, por si acaso. Esto lo voy a poner así. H2O, densidad, gravedad, la altura A. Más,
¿Qué más yo tengo en esa parte? Tendría que tener la parte del líquido, en este caso mercurio, que va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. ¿Su altura de cuánto es? En este caso, hasta llegar al punto A va a ser 2 veces A. Esta tiene que ser igual al punto 2. En el punto 2, ¿qué es lo que tengo? Solo tengo la presión de B más esa pequeña altura, que también va a ser, en este caso, aceite. ¿Cuál va a ser? En este caso podría ser aceite, pero, bueno, en este caso también es agua. No es aceite. Bueno, en este caso va a ser lo siguiente. Va a ser la densidad, en este caso, del agua por la gravedad, por su altura respectiva, ¿cuánto es en este punto? También es A. Hasta ahí sería el problema o prácticamente ese sistema de ecuaciones. Así de simple vista, lo que se va a anular es lo siguiente, ¿no? La densidad, gravedad, altura, la densidad, gravedad, altura. Lo único que me va a quedar es presión de A, densidad del mercurio por la gravedad por 2 veces A. Es igual a la presión en B. ¿Qué más yo podría hacer? Lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a pasar a restar. ¿Cómo calculo la diferencia de presiones? Ahora, la diferencia de presiones, lo que puedo hacer es lo siguiente. Esta presión de A lo voy a pasar al otro lado a restar. Lo único que me queda es la densidad del mercurio por la gravedad. Bueno, en este caso 2 veces A. Esta es igual a la presión de B menos la presión en A. Todo esto es delta P. ¿Qué sería la diferencia de presiones? Hasta ahí sería el problema un poco más sencillo. Entonces, delta P, ¿cuánto vale? O simplemente yo ya tengo ese valor calculado. A partir de eso yo puedo despejar el valor de A, que va a ser prácticamente lo que puedo hacer lo siguiente. El valor de A, de esta ecuación, despejo, ¿no? Que va a ser delta P, en este caso, delta P, todo dividido entre que 2 veces la densidad, en este caso, del mercurio por la gravedad. Ustedes reemplacen valores. Delta P, ¿cuánto vale? En este caso va a ser pascales. Un pascal equivale a ¿cuántos newton? Eso, ese factor de conversión se puede decir de la siguiente manera. Yo puedo decir que un pascal equivale a un newton. Sobre, en este caso va a ser newton sobre metro cuadrado, tendría que ser su unidad. Este pequeño factor de conversión ustedes deberían de saber. Perfecto, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Si ese factor de conversión es válido, por lo tanto, delta P vale 2000 sobre ¿cuánto? En este caso era 20.000, no es 2000. 20.000, la densidad del mercurio nos dice que es 13.6. Ahora este 13.6, ¿en qué unidades está? Entonces, este tiene que estar en gramos sobre centímetro cúbico. Si yo lo llevo, en este caso, a kilogramos sobre metro cúbico, lo multiplico por 1000. Por lo tanto, va a ser 13.600 por, obviamente, este es el valor de 2, tiene que estar multiplicado por la gravedad, que ustedes conocen que es 9,81. Y a partir de eso, el valor de A, ¿cuánto le sale? Les tendría que salir en metros. ¿Cuánto le sale ese valor de A? Les va a salir un valor bien pequeño. Y a partir de eso yo puedo agarrar este pequeño triángulo. Entonces esto lo puedo replicar acá. Tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Tengo esta hipotenusa, este valor no tengo y esto sí. Esto es 2 veces A. ¿Esto cuánto mide? Nos dice que mides 26,8 centímetros. Esa la puedo llevar a metros, como también lo dejo ahí. 28, bueno, 26,8 centímetros. El ángulo θ en este caso se va a replicar por ley de la Z, en este caso de los S tendría que ser esta parte, ¿no? Entonces el ángulo θ va a ser esta parte. ¿Qué propiedad puedo aplicar? El seno, coseno, tangente. En este caso tengo el cateto opuesto, conozco, y la hipotenusa. Por lo tanto, puede ser el seno del ángulo θ va a ser 2 veces A sobre la hipotenusa, 26,8. Lo convierto en este caso a metros. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 0,268 metros. Porque el valor de A ya es en metros. Entonces, a partir de eso, ustedes con arcoseno pueden pasar y calcular el ángulo también. ¿Cuánto les sale ese valor? ¿Cuánto les ha salido el valor de A y el valor de θ?
De A es 0,075. 0,075 metros. ¿Cuánto le sale el valor de θ ahora? ¿Cuánto les sale eso, chicos? $34,035. 34,035 grados. Listo. Y prácticamente esa sería la ley de Pascal. Lo único que relaciona a Pascal es las presiones bajo un nivel de referencia tienen que ser las mismas, nada más. ¿Puede entrar este problema? Sí. Casi generalmente en los últimos exámenes que han podido pasar, nunca he entrado a Pascal. Siempre he entrado con puertas. Con puertas sí entra sí o sí, porque es un poco más complicado, así por decirlo. Pero Pascal o presiones o más hemos avanzado, o empujes. Empujes suele entrar, pero combinado con otro tipo de problemas. En este caso se puede entrar combinado con ondas y sucesivamente. Pero Pascal y presiones no entra. Raras veces puede entrar. Tal vez esta vez pueda entrar, digamos, pero casi no suele entrar, chicos. Eso, chicos. No sé si hay dudas hasta ahí de Pascal, y si no, pues pasaríamos a lo que viene siendo con puertas. Con puertas sí o sí va a entrar al examen. Bueno, creo que no hay ninguna duda. Perfecto. Ahora sí, con puertas. Con puertas va a entrar sí o sí al examen, porque tenemos que conocer podemos aplicar que en este caso con sus inercias respectivas también. Vamos a aplicar mucho lo que va a ser igual vamos a aplicar presiones, porque presión es igual a fuerza sobre área y todo lo demás, ¿no? Entonces, con puertas también les puede complicar bajo una bisagra, y a partir de eso ustedes tendrían que aplicar momentos. Supongo que se acuerdan aplicar momentos. Entonces, eso también vamos a aplicar, y todos esos parámetros respectivos. Perfecto. Para este problema dice lo siguiente. En este caso, bueno, dice si la pared mostrada en la figura tiene 4 metros de ancho. En este caso, la pared mostrada en la figura puede ser esta, ¿no? Entonces dice, calcule la fuerza total sobre la pared debida por la presión del aceite. Este es un líquido llamado aceite, es una presión, ¿no? Además, determina la ubicación del centro de presión y muestra la fuerza resultante sobre la pared. Prácticamente te dice que dibuje esa parte, ¿no? Nos da la altura de profundidad del aceite, que es 1.4. Esto supongo que está en metros, ¿ya? Entonces, es lo que nos dice. El tema nos dice, el problema nos dice que el ancho de la pared no nos da la hipotenusa, nos dice el ancho de la pared. Esto es prácticamente ¿cómo decir? Una barra que le ayuda para que esto no se caiga, o simplemente puedo asumir todo esto como una pared. Eso es lo que están haciendo, chicos. Entonces ahora nos dice lo siguiente, calcular la fuerza de presión, y también nos dice, determina la ubicación del mismo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada tenemos que recordar que el centro de gravedad es muy distinto al centro de presión. Vamos a dibujar un pequeño bosquejo en este caso de la siguiente manera. No nos importa todo por el momento esta parte. La vamos a dibujar solo la pared. Perfecto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Algo así es, ¿ya? Entonces, a partir de eso, lo voy a poner lo siguiente, que va a ser en este caso, este es el líquido, el aceite. Obviamente, ustedes con puntos segmentados van a conocer esta altura, ¿no? Entonces, este es aceite. Perfecto. ¿Qué más yo debería de conocer cuando analizo este tipo de problemas? Sabemos que esta pared va a ser una pared rectangular. Va a ser de la siguiente manera. Vamos a borrar esto y mejor hagamos de esta manera. Si yo les replico esto con puntos segmentados, y eso es lo que van a hacer en el examen, ya sea una compuerta circular, sea una compuerta triangular, puede haber una compuerta juntada, ¿no? En este caso circular con rectangular y todo lo demás. Entonces, al tener el problema, al decirnos que es una pared, algo así, va a ser más o menos así.
Algo así es visto desde la vista superior. Esto es el valor de la base, del ancho. En este caso, ¿esto cuánto vale? Nos dijo el problema. Nos dice que vale 4 metros. Es lo que nos pide. El ancho de la pared nos dice que es 4 metros. Este valor de la longitud es la misma de esta. Entonces, hasta ahí sería prácticamente un pequeño bosquejo de la figura visto desde arriba. La vamos a llamar esto un valor de h. Toda esta distancia va a ser un valor de h. De esta manera. ¿Qué más yo podría hacer? Ahora sí viene el concepto. Ustedes cuando analicen compuertas tienen que analizar a su conveniencia. Ustedes los ejes coordenados la pueden poner como gusten ustedes, ¿ya? Entonces a partir de eso yo voy a decir, este eje, yo quiero que sea mi eje X. Ahora hacia arriba no estoy analizando yo, por lo tanto hacia abajo sí. Por lo tanto yo puedo decir que este eje va a ser mi eje Y. Pueden poner de esa manera o simplemente ustedes lo pueden poner este eje, el eje X y esto el eje Y. Es indistinto. Eso pueden hacerlo ustedes como quieran. O simplemente, en el peor de los casos, si ya dominan todo esto, no lo pongan. El eje X, el eje Y nos va a ayudar mucho, ¿ya? Entonces, a partir de eso ya puse eso. Ahora sí lo debo de poner, las presiones, las gravedades y todo lo demás. Algo que yo debo de conocer es lo siguiente. El centro de gravedad, generalmente en todos los elementos, ya sea en presiones, ya sea en compuertas, ya sea circular, todo lo demás, cabe mencionar que el centro de gravedad siempre se pone con una G. Entonces el valor de G o el centro de gravedad siempre va a ser a la mitad. Va a ser más o menos por acá. Entonces si esto yo lo replico a este punto, como estoy haciendo paralelo al eje X, el centro de gravedad va a estar en este punto, ¿no? Ese punto va a ser el centro de gravedad. A esa la voy a llamar el punto G, porque es centro de gravedad. El centro de presiones o el centro de fuerzas siempre va a ser un poco más abajo del centro de gravedad. Entonces, ¿cómo voy a poner? El centro de presiones, si es un poco más abajo, más o menos va a estar por acá. A esa la voy a llamar el valor de B. Siempre. No puede haber un problema que el centro que el centro de presiones o el centro de fuerzas esté un poco más arriba. No puede existir un problema. Si ustedes les piden calcular, por ejemplo, ya les da el centro de gravedad, les da todos los valores, les dice la ubicación del centro de gravedad o, bueno, centro de presiones. Y a ustedes por algún motivo les sale un poco más arriba acá, en un problema, traten de revisarlo porque estaría en un error. Porque no existe algún centro de presiones o algún centro de fuerzas más arriba que el centro de gravedad. Siempre el centro de gravedad está más abajo. Pero sí puede haber el caso que el centro de gravedad y el centro de presión estén en el mismo punto. Pero ese es uno de un 100%, ¿no? Es poco probable. Siempre está un poco más abajo. Es como referencia. Perfecto. A partir de esto, yo puedo decir lo siguiente. Como ya conozco el centro de gravedad, yo voy a poner una altura, que va a ser esto, H, centro de gravedad. Entonces, ¿qué nos dice HG? La altura del centro de gravedad. Lo propio voy a poner para H, el valor de B, que es la altura del centro de presiones. ¿Qué me pide el problema? Nos pide calcular, además, determinar la ubicación de la presión muestre. Prácticamente nos pide H de B. Entonces, eso es lo que debo de ver yo, lo siguiente. Ahora, ¿qué más yo podría hacer? ¿Lo puedo poner en función de esas? Sí. Ahora sí, el centro de presiones o la fuerza siempre es perpendicular al plano. Por lo tanto, yo voy a poner de esta manera. Esta va a ser la fuerza hidrostática, que va a ser F de H, o la fuerza de presiones. Hasta ahí sería más o menos un bosquejo de toda mi gráfica. Ahora, esta parte, si estas son alturas, estas hipotenusas, ¿cómo yo la puedo anotar? Perfecto, yo digo, no hay problema de eso, lo puedo anotar de esta manera. La que voy a hacer es lo siguiente, o en los libros, en los solucionarios van a ver lo siguiente. Como esto es mi eje coordenado, yo puedo decir que lo jalo con puntos segmentados y puedo jalar esto. A esta la voy a conocer como Y sub G. Y sigo jalando a esto hasta llegar acá, por ejemplo, esto va a ser Y sub P. Los que son paralelos al eje Y o simplemente paralelos a la compuerta siempre va a ser con Y. Y estas van a ser altura. Son todas las incógnitas que yo debo de calcular ahora. Otra cosa más, esta compuerta tiene forma rectangular, ¿no? Por lo tanto, su área, ¿cómo va a ser?
tenemos que conocer el área. En este caso va a ser base por altura. En este caso una H mayúscula. Esta H mayúscula por acaso es plana. No se confundan con estas H minúsculas. ¿Qué más yo podría hacer sobre esta compuerta? Prácticamente nada, ¿no? Entonces a partir de esto lo puedo decir lo siguiente. Yo tengo el ángulo de 45 grados acá. Esto se va a replicar en esta parte. Voy a calcular, entonces va a ser prácticamente el área, la base, ¿cuánto es? 4. La altura o esa hipotenusa, ¿cuánto vale? En función del seno. Si ya me da la altura total, ¿cómo puedo calcular esto? La hipotenusa. ¿Alguien? Si más no me equivoco, es 1.4 sobre el seno de 45. Prácticamente solo estoy aplicando identidades trigonométricas, sino el seno, coseno, tangente, nada más. Perfecto, pero eso luego lo vamos a aplicar. Ahora sí, otra cosa más que yo debo de conocer es lo siguiente. Esta ecuación va a ser la fuerza hidrostática. Esta ecuación se va a replicar para todos los problemas habidos y por haber desde compuertas, ¿no? Entonces puedo decir la fuerza hidrostática también es conocida de esta manera, que va a ser en este caso la densidad del líquido, en este caso del que está, la gravedad por el centro de gravedad, en este caso H de G, ¿qué más? Por su respectiva área. Esta va a ser la ecuación. Así de simple vista ya tengo calculado todo, tengo la densidad líquido, tengo la gravedad, tengo H de G, pero no tengo más cosas, ¿no? El área también ya lo he calculado de toda la pared. Como quien dice, es una ecuación directa. ¿Se la puedo aplicar? Eso sí, la vamos a llamar nuestra ecuación número 1, pero no nos pide eso, no hay problema, ¿no? Pero tal vez en algún caso les puede pedir. Otra cosa, la ecuación 2, esta ecuación también no se van a olvidar nunca, que es la ubicación. Esta ecuación sirve para calcular la ubicación de la f de h, que va a ser y sub p o y sub b. Vamos a ponerlo y sub p. Esto va a ser el valor de P del centro de presiones. Lo podemos cambiar esto a P. Esto va a ser el valor de P. Todo va a ser el valor de P, ¿ya? Entonces esto va a ser así. El valor de Y sub P o para el centro de presiones. ¿Cómo la puedo calcular en este caso? Esta es Y sub G o la altura o la hipotenusa del centro de gravedad más la inercia, en este caso, ¿de qué? Respecto al punto centro de gravedad, pero del plano que está afectado por la compuerta. Todo dividido prácticamente entre ¿qué valor? Nos dice que es otra vez entre Y sub G por el área. Esta es la ecuación número 2. Estas dos ecuaciones me van a ayudar a calcular todos los problemas de compuertas. Estas dos ecuaciones deberían de conocer. Ahora ustedes dirán, pero ¿qué pasaría si una compuerta fuese circular y en qué afectaría? Prácticamente va a afectar en lo que viene siendo las inercias. Todo afecta en lo que viene siendo inercias, nada más. Pero lo demás es todo ya conocido. Perfecto, yo ya tengo todos estos valores. Ahora sí puedo calcular lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Primero que nada voy a dibujar mi pequeño triángulo. Tengo acá un pequeño triángulo de esta manera, ¿no? El ángulo de 45, si no me equivoco, se replica en esta parte. Y esta se va a replicar acá. Esa va a ser el ángulo de 45. ¿Qué más? Si yo hago, en este caso, la hipotenusa, todo esto que había sido Y sub P. Por lo tanto, yo puedo decir que va a ser también a su centro Y sub G. Es lo propio, hasta el centro medio. Y la altura para dicha hipotenusa va a ser H sub G. Por lo tanto, esto va a ser la altura del centro de gravedad. Esto va a ser la distancia del centro de gravedad. Esto es el ángulo de 45 grados. Y así sucesivamente. A partir de eso yo puedo decir que Y sub G es igual a ¿qué? Prácticamente va a ser H sub G sobre el seno de 45. Con eso ya tendría una pequeña relación. Ahora, H sub G, ¿qué distancia sería? ¿O a qué punto está? Ya les he dicho, ¿no? Este punto prácticamente a la mitad, ¿no? A la mitad de la altura o a la mitad de la profundidad, todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir yo? ¿Cuánto es la mitad de 1.4? De la altura total, H sub G siempre va a estar a la mitad. Por lo tanto,
¿Cuánto es la mitad de 1.4, chicos? ¿O cuánto vale esa altura? 0.7, Oxy. Entonces, esa altura o h sub g vale 0,7. El seno de 45, si no me equivoco, es raíz de 2 sobre 2. O simplemente ustedes reemplázanlo y cuánto les va a dar h sub g. O mejor dicho, y es la distancia del centro de gravedad. ¿Cuánto les da eso? Les va a dar aproximadamente 1, supongo eso. ¿Cuánto les sale eso, chicos? 0.99. Ok, ahorita vamos a ver esto. Ya te lo voy a revisar eso. Ya. 0,99, por lo tanto esto es 0,99 metros. Bueno, no están en metros todo. Bueno, vamos a asumir que es todo en metros. Perfecto. Con eso hemos podido calcular y sub g o la distancia del centro de gravedad. Por lo tanto, tengo este valor, tengo este valor. El área fácil, la he calculado de esta manera. La única que nos importa para poder calcular la distancia a su centro de presión, nos falta la inercia. Ahora sí, ¿de dónde van a sacar eso? No sé si los he publicado eso en el formulario, pero también se avanza eso en, a ver, ISOs. Aquí hay un formulario, ve dónde está. Ya. Por ejemplo, cuando tengo yo una pared o una compuerta, en este caso en forma rectangular, ya sea la inercia, siempre va a ser base por altura sobre 12, ya sea en el eje X o en el eje Y, ¿no? Entonces, para un círculo, por ejemplo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser para van a ver compuertas triangulares, más o menos en este tipo? Siempre va a ser base por altura al cubo sobre 36. Esas inercias ustedes deberían de conocer. Por ejemplo, cuando estamos trabajando por paredes rectangulares, es sobre 12. Esa es la que vamos a aplicar acá. ¿Cuánto vale en este caso? La base respecto a este eje, el eje X va a ser su base, por lo tanto base vale 4. ¿La altura cuánto vale? Va a ser, es H. O simplemente va a ser todo de lo que es 4, pero este 1.4 lo tenemos que invertir en su altura, ¿no? Eso y sobre 12, nada más. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bajo este eje de referencias, la inercia en su centro de gravedad va a ser base por H al cubo sobre 12. Si ustedes han tomado referencia, esto va a ser el eje X y esto el eje Y, han invertido, en este caso, ejes coordenados, entonces tu base va a ser H mayúscula y tu altura va a ser B en este caso B al cubo, esta va a ser, ¿no? Entonces mucho depende de qué tipo de referencia hayan tomado, pero les tendría que salir lo mismo. Perfecto. Entonces tengo este tipo de referencias, por lo tanto la base, ¿cuánto vale? 4. La altura vale, en este caso, esta la podemos convertir. En función de esta altura, ¿cuánto vale esto? Aplicamos lo mismo. Si todo esto es H, voy a tener la altura total, ¿cómo he podido calcular todo lo demás? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Esa hipotenusa vale en este caso 1.4 sobre el seno de 45 también. Todo dividido sobre 12. Obviamente todo esto elevado al... ¿Cuánto vale esa inercia? ¿Alguien, chicos? 0,66. 0,66. Todo vale 0,66, chicos. No creo. A ver, 4 multipliquen por todo esto al cubo sobre 12. $2,59. Entonces va a ser 2,59. Esto es 2,59. ¿Qué unidades tiene los momentos de inercia? Si la distancia se mide en metros, todo lo demás, así de simple vista, esto está en metros y esto va a salir en metros cúbicos. La inercia siempre se va a medir en metros a la cuarta. Si ven una unidad en el examen, por ejemplo, no les puede especificar qué es inercia, pero les puede dar una unidad en función de metros a la cuarta. Están aplicando el momento de inercia para ese bloque.
Si ustedes fuese un triángulo, ya no va a ser sobre esto, sino va a ser sobre 36, si no me equivoco. Todos esos parámetros ustedes deberían de darse cuenta, chicos. Esto sale de tablas. Tengo ya prácticamente de toda esta ecuación, tengo los valores de I sub G, o en este caso la distancia del centro de gravedad, tengo la distancia del centro de gravedad, tengo el área, que lo he demostrado acá. ¿Qué más? Tengo la inercia, automáticamente puedo hallar la distancia del centro de presiones. ¿Cuánto me sale eso, chicos? Ustedes reemplácenlo, por favor. ¿Cuánto saldría? 1,32. Entonces, la distancia del centro de presiones sale 1,32 metros. Eso es lo que me pedía el problema. Me dice la distancia o la ubicación. Ahora, ¿ustedes cómo lo podrían hacer? O pueden también poner en función de H sub P. Lo único que convierten es con el seno, ¿no? Porque tienen en el ángulo, automáticamente con eso pueden hallar ustedes H sub P, que también es válido. En el examen les van a revisar, pero siempre déjenlo en función de esto o en función de esto. Y automáticamente les tendría que hablar. Pero de preferencia con el INGE que están a cargo ustedes, que es el Sergio Aguilar, es un poco especial. Por lo tanto, traten de poner ambas respuestas. Porque a veces, ¿qué tal ponen esto y el INGE va que en su solucionario tiene esto? Entonces no les va a hacer valer esto, automáticamente el INGE les va a poner mal. Y ahora reclamarle al ingeniero es un poco es un dolor de cabeza. Por lo tanto, eso, chicos, pueden llevarlo en función de esto. Ahora, ¿qué les hubiera, tal vez el examen les hubiera pedido también, ¿no? La fuerza hidrostática. Perfecto, la fuerza hidrostática. ¿Cómo calculo la fuerza hidrostática? Ustedes ya tienen el área también, el área es de toda esta placa. La altura del centro de gravedad la han calculado, que sería la mitad de 1.4. Eso es siempre. Entonces, ¿qué más? La gravedad tiene la densidad del líquido, en este caso es aceite, que es 0,86. Entonces, la densidad relativa lo tiene que convertir en densidad absoluta. Y a partir de eso también pueden calcular. Pero esta ecuación 1 y 2 les va a ayudar a calcular todos los problemas de hidrostática. Y esto puede entrar. Y este ha sido un problema de examen, chicos. ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿O algo que no se haya entendido? ¿O algo se ha avanzado muy rápido? No sé, chicos. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El siguiente problema es similar a eso. También es de un examen pasado y también creo que está en la práctica esto. Así es que revísenlo. Vamos a ver. Dice una compuerta rectangular. Con eso ya nos está diciendo qué tipo de compuerta es y cuánto o qué aplicación voy a poner para su inercia. Nos dice de 200 kilogramos y además nos dice que es de 5 metros de ancho, ¿no? Se muestra en la figura, en este caso, en esta figura, ¿ya? Está articulada en el punto B. Prácticamente en este punto está articulada bajo una bisagra. Esta compuerta se puede abrir y se puede cerrar a gusto, pero esta es una pared fija. Perfecto. ¿Qué más nos dice? Controla en el piso en el punto A. Prácticamente en este punto A se controla formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces va a ser con este eje. La compuerta se va a abrir por su borde inferior por medio de la aplicación de una fuerza normal, ¿ya? En su centro. Prácticamente nos dice, bajo esta fuerza se va a abrir esta compuerta y además está en su centro, está a la mitad. Determina la fuerza mínima F necesaria para poder abrir la compuerta. El líquido nos da agua. ¿Cómo podrían hacer, chicos? Nos da una fuerza externa. Lo primero que deben de hacer ustedes es lo siguiente. Primero que nada, deben hacer un bosquejo de gráfica. En el anterior caso, teníamos una compuerta, pero esta compuerta estaba hacia arriba, estaba hasta su borde fijo, ¿no? Por eso hemos tomado toda la compuerta en su totalidad. Pero en este caso, la compuerta ya está en la parte inferior y esta es una pared fija. No puedo tomarlo esto como compuerta. Solo debo de tomar como compuerta toda esta parte que está en color rojo. O lo estoy pintando en color rojo. Yo lo que debo de hacer es lo siguiente. Primero que nada, para todo tipo de compuertas o cualquier tipo de compuertas debo aplicar lo que viene siendo la gráfica. Algo curioso que me da acá, me da un valor de masa, que está en kilogramos. Por lo tanto, es lo que voy a decir yo. Primero que nada, voy a poner lo siguiente. Me está dando la masa. La masa me dice que es de 200 kilogramos.
¿Qué más me está dando el problema? El problema me dice lo siguiente. También me está dando en este caso el ancho. Vamos a poner con un valor de B para el ancho. Va a ser 5 metros. Me está dando el ángulo θ, que es de 45 grados. ¿Qué más me está dando el problema? Nada más. Nos dice que está articulado en el punto B. Perfecto. Así de simple vista yo voy a hacer otra vez mi bosquejo de gráfica. Primero que nada voy a poner mis ejes de referencia. Voy a poner, esto va a valer el eje X y paralelo a esa va a haber el eje Y. Lo primero que debo de hacer es lo siguiente. Primero que nada, voy a dibujar esta compuerta. Esta la voy a prolongar más o menos hasta acá, hasta el borde del líquido agua. En este caso, hasta acá. La voy a prolongar. Por lo tanto, esta va a ser de esta manera. Yo puedo decir, el líquido del agua va a empezar desde acá. Algo así, ¿ya? La profundidad voy a poner hasta acá. Hasta acá es el punto este. Y en la profundidad, ¿qué punto se encuentra? El punto A. Por lo tanto, el punto A había sido este. El punto B más o menos está por acá. Entonces el líquido agua no había sido en su totalidad, sino había sido más o menos hasta así. Pero esto lo voy a poner con puntos segmentados hasta ahí. Todo esto es la compuerta. Por lo tanto, yo voy a dibujar, digo que todo esto es esa compuerta. Entonces lo puedo pintar y todo. De esta manera. Con puntos segmentados, esa compuerta más o menos es en forma rectangular. ¿Qué sería eso? ¿No? Entonces, esa así ha sido la compuerta. ¿Qué más yo debería de conocer? Algo que yo debería de conocer es lo siguiente. Primero que nada, esta compuerta va a tener su propia, o este bloque, en este caso de la compuerta rectangular, en su centro va a tener su inercia. Algo que debo de conocer. Perfecto. Entonces, ¿qué más yo debería de conocer? Así de simple vista. A esta mitad dice que existe una fuerza externa. Esa fuerza externa la puedo poner como también no, o lo puedo poner al último, no hay problema. Algo que existe cuando ustedes analizan bisagras o simplemente rótulas, ¿qué es lo que va a salir fuera de la ecuación? O algo que tengo que poner sí o sí. Primero que nada, en el punto B tiene que existir reacciones, porque la estoy separando. Por lo tanto, va a haber una reacción. En este caso, la vamos a poner de esta manera. La reacción de B en el eje X, como también va a ser la reacción de B. Acá está algo mal. Este eje de coordenados solo sirve para todo el sistema, pero en el punto en común acá o en ese punto de la bisagra, yo lo voy a poner de otra forma. Va a ser la reacción de B en Y. Estas van a ser primas estas reacciones porque son otro eje coordenado. Es como cuando analizaban, digamos, en física estática. Tenían un plano así, tenían un plano. Para este plano inclinado tenía sus propios ejes coordenados, pero para el plano, en este caso, horizontal, también tenía sus propios ejes coordenados. De esa manera voy a analizar en este punto. Ha creado nuevas reacciones en donde viene siendo la bisagra. ¿Qué más yo debería de analizar en este punto? Algo que no me debo de olvidar es la altura del centro de presión y la altura del centro de gravedad. Ya les he dicho que el centro de gravedad es a la mitad y el centro de presiones es un poco más abajo. Por lo tanto, es G y esto va a ser P. ¿Esto qué se llama? La altura de centro de gravedad. Y la siguiente que se llama la altura del centro de presiones. Obviamente con distancias van a ser las hipotenusas, ¿no? Entonces, es otro valor que yo debería de conocer. ¿Qué más yo debo de conocer? Sabemos que en el punto del centro de presiones, en este punto siempre y siempre va a existir lo que viene siendo la fuerza hidrostática. Siempre. Hasta ahí yo ya la tengo conocida. ¿Qué más debo de poner yo ahora? Algo que yo debo de poner, sabemos que esta compuerta está apoyada, por lo tanto acá va a tener una A. ¿Qué es lo que va a tener, chicos, ahí? En el punto A va a tener una normal, porque está apoyada. Es por eso que nos pide la fuerza mínima para que lo que está apoyada, prácticamente la normal sea cero, es lo que nos dice. Esta fuerza que estoy analizando también va a estar más o menos por acá, que dice que está a la mitad. Vamos a ponerlo acá, la fuerza. Si lo pongo, bueno, lo vamos a poner de esta manera mejor. A ver, ¿cómo lo hacemos esto?
Ya, lo vamos a hacer hasta un inicio sin la fuerza, porque estamos analizando con el valor de la normal más. Entonces, hasta ahí serían todas las fuerzas existentes que hubiera existido en nuestro problema. Tenemos la normal, tenemos la fuerza hidrostática, tenemos las alturas, en la bisagra tenemos las reacciones, por si así llamarlas, tenemos una base, la base en este caso nos dice que el ancho vale 5 metros, por lo tanto tenemos que esto vale 5 metros, esta altura de la compuerta nos dice que es 3 metros, pero tenemos el ángulo, por lo tanto podemos calcular este valor. Listo. Entonces, a partir de eso nosotros tenemos que calcular lo siguiente. Vamos a poner, vamos a hacer lo siguiente. Todo esto vale 3 metros. Esto vale 0,5. La mitad acá es 1,5. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. Algo que no deben olvidar, yo lo hago con puntos, no sé, con verde, creo que no utilizo. Con puntos segmentados. Acá está el punto eje coordenado central. Al centro de gravedad es la altura de gravedad. Vamos a sacar un punto segmentados. Perfecto. Al punto, en este caso, el punto B, que sería este punto de la bisagra, lo vamos a llamar punto B, también vamos a sacar con puntos segmentados. Perfecto. Y por último, a la profundidad. ¿Cuánto vale esta altura? Nos dice que es 0,5. Esto vale 0,5. Después lo demás vale 3. Pero al centro de gravedad, la altura del centro de gravedad siempre va a ser a la mitad. Por lo tanto, la mitad de 3 va a ser 1,5. La otra mitad nos queda de 1,5. Listo. Es lo que debemos de poner primero. Ahora sí, ustedes ya recordarán la fuerza hidrostática, ¿cómo la calculo? Yo puedo decir, bajo la ecuación de la fuerza hidrostática, la fuerza hidrostática es igual a ¿qué? ¿Cuál es la ecuación? Nos dice que es la densidad del líquido. ¿Qué más? También nos dice que es la gravedad, la altura del centro de gravedad por el área. Esa había sido la ecuación de fuerza hidrostática. Ustedes la pueden calcular. ¿Qué valor no conocen de acá? La densidad del líquido nos da agua, por lo tanto conocen. La gravedad también. La altura, en este caso, a su centro de gravedad, ya conocemos. La altura total a su centro de gravedad, ¿cuánto es esta? Va a ser 0,5 más 1,5. El área de alguna manera no conocemos todavía. Por lo tanto, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo puedo decir que h de g es igual a 0,5 más 1,5. ¿Cuánto sale esto? 2. 2 metros es ese valor, ¿ya? ¿Qué más? El área es otro valor que debo de conocer. Nos dice que es la base por altura. En este caso, su base es 5 metros. Es lo que nos dice 5 por. La altura no va a ser la altura total como en el anterior caso. Solo tiene que ser de la compuerta. ¿Cuánto vale la compuerta? 3. Por lo tanto, va a ser por 3 sobre el seno de cuánto. El ángulo, ¿cuánto vale? Seno de 45. ¿Cuánto sale ese valor de área? Si no me equivoco, les va a salir 21,2. Todo está en centímetros o en metros. Bueno, está en metros. Por lo tanto, 2,2 metros cuadrados. A partir de eso, ustedes ya pueden calcular todo lo demás. Por ejemplo, vamos a calcular la fuerza hidrostática. Estos valores reemplácenlo, por favor, chicos. ¿Cuánto les sale? La fuerza hidrostática en este caso va a ser igual a ¿cuánto? Primero que nada, la densidad del líquido. Cuando trabajo con hidrostática, siempre voy a trabajar en kilogramos metros cúbicos. Por lo tanto, va a ser 1000. Por la gravedad, 9,81. Por la altura, en este caso, del centro de gravedad, 2. Por el área, que es 21,2. ¿Cuánto les sale la fuerza hidrostática? ¿Alguien, chicos? $416,14 kilonewton. 416,14 kilonewton. Perfecto. Tengo la fuerza hidrostática. Es una respuesta de la pregunta, así por decir. Después tengo que calcular el valor de Y sub P. ¿Cómo era? Este valor es Y sub centro de gravedad más la inercia sobre otra vez Y sub G por el área. ¿Qué es lo que no conozco? Y sub G conozco, a partir de H sub G tengo, por lo tanto Y sub G puedo calcular. La inercia es otra vez de solo el bloquecito, así es que también debo de calcular. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente.
Y sub g, ¿cómo calculo? Yo puedo decir lo siguiente. Tengo acá el pequeño triángulo, por lo tanto, habíamos dicho que de la siguiente manera como en el anterior caso. Esto es, ¿cómo era esto? Esto es de esta manera, ¿no? Tengo la altura de y sub g, y sub h, no, en este caso, h sub g. Es lo que ya conozco, que tengo acá arriba. Esto no me interesa, esta es la que debo de calcular, que es y sub g. El ángulo, tengo esta parte, que es la parte de la esquina pintada. Por lo tanto, el seno del ángulo va a ser, en este caso, puedo aplicar seno como también coseno. Miento, este ángulo es acá arriba, ¿no? Entonces, a partir de eso, tengo que calcular el valor de y sub g. De y sub g, ¿cómo puedo calcular? Este va a ser el ángulo, por si acaso. Y sub g es igual a h sub g sobre el seno de 45. Y a partir de eso ya tienen el valor de y sub g. Ustedes la pueden reemplazar. H sub g en este caso vale 2 metros y y sub g 2 sobre seno de 45. ¿Cuánto le sale? Ahora la inercia. La inercia es igual a base. Sabemos que el eje X va a ser esto, entonces la base, ¿cuánto es? 5. 5 por la altura. En este caso, base por altura, la altura total, ¿cuánto va a ser? Su altura total. Solo de esta parte. Estamos trabajando solo con 3 metros para la inercia. Entonces va a ser por 3 sobre el seno de 45 otra vez. Todo es obviamente elevado al cubo sobre 12. ¿Cuánto le sale el valor de y sub g? ¿Y cuánto le sale la inercia? Bien, chicos. Y a partir de eso podemos calcular el valor de la distancia del centro de presiones. ¿Cuánto le sale a esos chicos? Y sub g me sale 2,83 y la inercia 31,82. 31,82 metros. Bueno, 31,82 metros cuartos. Listo. Esos dos valores reemplácenlo, por favor, en la distancia del centro de presiones. Ya conocen el valor de y sub g, también conocen la inercia, también ya han calculado este valor y el área tiene, ¿no? El área que está acá, 21,2. ¿Cuánto le sale esa distancia del centro de presiones? $3,36. 3,36. En este caso, metros. Listo. Hasta ahí es lo que es hidrostática, pero ahora sí, tenemos que analizar con la otra fuerza. ¿Cómo vamos a hacer ahora con esa fuerza? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada, tenemos el mismo bosquejo de gráfica, ¿no? En un inicio lo habíamos dicho lo siguiente, que cuando nos dice apliquen la mínima cantidad de fuerza para que la compuerta se abra. Si aplico una pequeña fuerza, esta compuerta va a tender a abrirse un poquito, no se va a abrir mucho, porque si se abre se va a vaciar, ¿no? Ya sería vaciado. Por lo tanto, si se abre ya no va a tener contacto en esta parte. La ecuación o la reacción, en este caso normal, se vuelve aproximadamente 0. Otra cosa que debo de analizar, va a haber una fuerza, nos dice, a la mitad. Esta fuerza que va a ser a la mitad, y además nos está en su centro de gravedad, lo que nos dice la fuerza. Primero que nada, la compuerta, ¿qué es lo que tiene? Vamos a dibujar en otra página esto para que se entienda mejor. Ahora sí. Primero que nada vamos a hacer es lo siguiente. Esta compuerta la he dibujado, por lo tanto, hagamos así. A ver, ya. Ahora sí. Hemos dibujado en un inicio esta, ¿no? Vamos a dibujar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya. Tengo dibujado esta misma compuerta o simplemente de esta manera. Lo que vamos a hacer sobre esta misma gráfica, lo que dice el problema es lo siguiente.
tenemos que analizar ahora esos valores o esos parámetros. Yo no voy a dibujar en este caso todo el mismo sistema desde cero. Solo voy a dibujar solo para la compuerta y se van a dar cuenta del por qué. Voy a decir lo siguiente. Tengo en este caso la compuerta. De esta manera más o menos. Y lo que digo, este punto había sido el punto B. Este punto B ya lo habíamos puesto con sus respectivas reacciones, que va a ser el punto de la reacción, en este caso de B en el eje X, pero en ese prima. Y también va a tener la reacción de B en el eje Y, pero prima. Son reacciones externas. ¿Qué más yo puedo poner en este tipo de compuertas? ¿O qué más tiene la compuerta? Otro valor que yo debo darme sí o sí, esto lo vamos a agrandar para que sea un poco mejor. Habíamos dicho que también en este punto de la parte de la profundidad, ¿cuánto valía la normal? Que sería esto, va a ser el punto A. Prácticamente tenía una normal, pero esta normal era aproximadamente 0, porque ya estamos aplicando la fuerza que no es el problema, que es a la mitad. Esa fuerza está a la mitad, por lo tanto es una fuerza que se conoce, o la que nos pide calcular esa fuerza. Aparte de eso, nos dice que esta fuerza está a la mitad, por si acaso, de la compuerta, ¿no? Aparte de eso, la compuerta, ¿qué elemento más tiene? Primero que nada, nos está dando el peso. Para eso nos ha dado la masa, que es de 200 kilogramos. ¿Qué más yo debo de aplicar sobre esta compuerta? Entonces, la que debo de aplicar es la siguiente. Algo que no me debo olvidar es la fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza hidrostática. Que la fuerza hidrostática está más o menos por acá. A esta la voy a llamar la fuerza hidrostática. Otra fuerza que me estoy olvidando, porque acá sabemos que la fuerza hidrostática es una fuerza, la normal ya está también, que vale 0. Las reacciones para la compuerta estoy poniendo. ¿Qué más me está faltando? Tengo en este caso la fuerza externa. Ahora sí voy a analizar las alturas o centros de presiones o centros de gravedad o la distancia del centro de presión a la fuerza hidrostática también la conozco. Todos esos parámetros ya las conozco. Es por eso que he calculado sin esos parámetros primero en un inicio. Ahora sí, ¿qué es lo que podría hacer? Algo que ustedes deben recordar es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo esta distancia del centro del punto 1 al punto de la fuerza hidrostática. Esa distancia tengo la total, pero no tengo solo la. En este caso, supe que es 3.66. En este caso, no es solo desde el punto de la fuerza hasta la compuerta, sino que tiene que ser desde el punto de origen, ¿no? Este valor es punto de origen. A ver, denme un rato. Ese valor es de 3.66. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer lo demás? Solo estoy analizando para la compuerta o desde el punto B. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Conozco las reacciones. En este caso, ¿conozco la fuerza hidrostática? Sí, la he calculado. Conozco el peso, tengo la masa, tengo la gravedad, puedo calcular el peso. Porque sabemos que el peso también es masa por la gravedad. Por lo tanto, la masa tengo y la gravedad también. La fuerza, esta fuerza conozco, es la fuerza que me pide calcular el problema. Conozco la normal, automáticamente 0. Conozco las reacciones, no. ¿Qué me dice el teorema en este caso de momentos? Yo tengo que aplicar momentos en donde tenga mayor cantidad de incógnitas. Es por eso que aplican en este punto momentos. Es lo que digo en momentos. Yo digo la sumatoria de momentos en el punto B es igual a 0. Sentido antihorario positivo. Y de eso ya estas dos reacciones se van a perder. Otra cosa que debo de conocer. Todas las fuerzas tienen que ser perpendicular al plano de análisis. En este caso, el plano de análisis es la compuerta. ¿Esta está perpendicular? Sí, automáticamente es válida. Esta también. El peso. El peso no es perpendicular. Esta debo de descomponer en sus dos ejes coordenados, tanto en el eje X, que va a ser este punto paralelo al eje punto, o bueno, al plano, y también perpendicular. Por lo tanto, la fuerza o el peso se va a descomponer en este eje coordenado, también en este eje coordenado. Ahora el ángulo. ¿Dónde va a ser el ángulo? Prácticamente si la compuerta era esta acá, vamos a dibujar acá mismo. Entonces el ángulo va a ser esta parte. Por lo tanto el ángulo es eso. ¿Qué más podría analizar? No puedo analizar nada más. Entonces ahí viene lo que viene siendo momentos. Primero que nada,
Analizo con la fuerza. La fuerza está en sentido horario bajo el punto. Por lo tanto, va a ser negativo. La fuerza. Ahora, su distancia. ¿Cuánto va a ser, chicos? ¿Alguien? ¿Qué distancia debo de analizar, chicos? ¿O a qué distancia? Vamos a poner acá para que se entienda mejor las distintas distancias acá. A ver, un rato. Va a ser de esta manera. Vamos a poner a esta compuerta la distancia 1 y a la mitad va a ser la distancia 2. Entonces va a ser la fuerza en este caso por su distancia 2. ¿Qué más? En sentido horario, es negativo. Sigo analizando el peso. Entonces va a ser menos el peso en este caso. Esto no me importa, ¿no? Tiene que ser perpendicular. Por lo tanto, este está en sentido antihorario. Por lo tanto, va a ser más el peso por su distancia. También está la mitad, distancia 2. Perfecto. Después viene la fuerza hidrostática, que también está en sentido antihorario. Va a ser entonces más la fuerza hidrostática, en este caso por la distancia 3. ¿Qué más tengo aparte de todas esas fuerzas? Si hubiera tenido la normal hubiera tenido que descomponer, pero en este caso la normal, como se abre un poco, va a ser 0. Solo son esas 3. Perfecto, esta la tengo que igualar a 0. ¿Qué más yo podría hacer? La fuerza 2 y la fuerza 3, ¿cuánto equivale? La fuerza 2 y la fuerza 3. Porque sabemos que el peso en este caso va a ser masa por la gravedad, conozco. La fuerza hidrostática es dato. La fuerza es la única incógnita que no conozco, ¿no? Entonces la fuerza 2, la distancia 2, mejor dicho, en este caso, ¿cuánto vale? O cuánto mide la distancia 2 y cuánto es la distancia 3. Bueno, trabajo con 1 y 2. No, 2 y 3, está bien. ¿Cuánto vale la distancia 2, chicos? ¿Alguien? ¿O cuánto vale esa distancia? ¿O a qué distancia está el centro de presiones? Por ejemplo, este punto es el centro de gravedad, pero esta no. ¿Cuánto vale la distancia 2 y cuánto vale la distancia 3? ¿Alguien? La distancia 2 tendría que ser igual a y de sub g, 2,83. Ya, podría ser. Pero cabe mencionar que 2,83, ¿dónde está? Y sub g. Pero este y sub g es la total. Es desde el punto de, en este caso, del eje X hasta llegar al centro de gravedad. Pero ahorita nosotros estamos analizando solo desde el punto B. Entonces, ¿qué tendría que hacer a este y sub g? Tendría que restar todo, ¿no? En este caso solo estoy analizando la compuerta. Lo que trato de decir es lo siguiente. A ver, vamos a ver esto. Vamos a dibujarlo acá ya. Entonces tengo acá, digamos, a la compuerta. La compuerta, ¿cuánto es su hipotenusa en este caso? ¿Vale? 3, ¿no? ¿Qué más debo de conocer? En este caso, acá está. La compuerta está más o menos así. Estoy analizando desde el punto B hasta el punto A. ¿Cuánto vale su hipotenusa? 3. ¿El ángulo dónde se va a replicar? En esta parte. Entonces, yo digo lo siguiente. Para poder calcular la distancia 2, que sería todo esta, es a la mitad. Porque nos dice el problema, esta está a la mitad. Entonces va a estar más o menos acá. Entonces, ¿cuánto va a ser la altura? Bueno, en este caso, esto vale 3. La altura vale 3, ¿no ves? Esta no vale 3. Esta va a ser la distancia total. Esta distancia total, según mi gráfica, me dice que está a la distancia de medios, a la compuerta, a la mitad. Por lo tanto, esto vale de medios. Bueno, D sub 2, esto vale D sub 2. El ángulo tengo acá, como cálculo D. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, en este caso, 2 veces D sub 2 es igual a ¿qué? Al valor de 3 sobre el seno de 45.
Entonces, a partir de este 2 va a pasar a dividir, por lo tanto, se pierde. La distancia 2 había sido 3 sobre 2 por el seno de 45. Entonces, esto es 3 sobre el 2 por el seno de 45. ¿Cuánto le sale eso? Esa había sido la distancia 2, porque solo estoy trabajando para la compuerta. No estoy analizando para todo el sistema. Para el sistema, esto sí es válido, 2,83. Pero para la compuerta no, solo del punto A hasta el punto B, analizando solo esta parte. Ya no me importa, porque todo el sistema, lo que cuando analizo con el agua, con el líquido, todo lo demás, es para poder calcular estos valores, que sería una pregunta del examen. Puede ser la fuerza hidrostática, pero cuando ya calculo una fuerza externa, traten de calcular como si fuera en este caso estática, nada más. En este caso ya tengo la distancia de sub 2. La distancia de sub 1, en este caso este es 2, ya de sub 2, esto es de sub 1. ¿Cuánto vale de sub 1 en este caso? ¿Alguien, chicos? Tienen que tener cuidado. Va a pasar lo siguiente. Esta parte espero que se haya entendido, ¿ya? Entonces lo que va a pasar acá es lo siguiente. Vamos a ver algo acá. Para calcular de sub 1, ustedes tienen que normalizar también tipo creatividad. Por ejemplo, ¿cuánto vale todo esto? Desde el punto de origen hasta llegar al centro de presiones. ¿Qué distancia es? Y es sub P, ¿no ve? Pero yo quiero calcular solo esta pequeña diferencia. Lo que calculo es desde el punto G hasta el punto P. ¿Cuánto vale esta pequeña diferencia? Yo lo voy a poner algo así. Esta la voy a llamar con nombre Y. ¿Cuánto vale Y en este caso? Yo puedo decir que Y, en este caso, este pequeño pedazo vale la distancia total, que va a ser en este caso Y sub P menos Y sub G. Eso había sido. Y sub P, ¿cuánto vale? Es lo que me decía su compañera, que dice que Y sub P vale 3,36. Lo vamos a poner acá. Y bueno, acá a ver, ¿dónde lo ponemos? A ver esto, lo siguiente. Esto acá abajo lo vamos a bajar. Esto no me sirve prácticamente y acá arriba lo vamos a poner. Ya. Vamos a estar acá. Este valor de Y que hemos puesto en la gráfica, este pequeño pedacito, lo vamos a poner acá. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Prácticamente lo que puedo decir es lo siguiente, que el valor de Y es igual a ¿qué? Al valor de Y sub P, que es desde el origen hasta el llegar al centro de presiones, que va a ser Y sub P, menos al centro de gravedad. Desde el origen al centro de gravedad lo hemos llamado como Y sub G. ¿Cuánto vale eso, chicos? Y sub P, en este caso, en el problema es calculado 3,36 y Y sub G es 2,83. 3,36 menos 2,83, ¿cuánto le sale, chicos, acá? 0,53. Entonces, acá 0,50. Perfecto. Tengo en este caso la distancia Y. Ahora sí, la distancia 1, ¿cómo puedo calcular? Yo puedo decir que es la distancia 2 más ese pequeño pedazo, que va a ser la distancia 2 más ese valor de Y que hemos calculado. ¿Cuánto vale la distancia 2? Hemos calculado, en este caso, ¿cuánto le sale la distancia 2? 3 medios, en este caso 3 sobre 2 por el coseno de 45. 2,12. 2,12. Esto vale 2,12 metros. ¿Cuánto le sale en este caso la distancia 3 ahora? Bueno, la distancia 1, mejor dicho. Tiene que ser 2,65 2,65. metros. Perfecto. Hasta ahí han calculado la distancia 1 y la distancia 2. Por lo tanto, esta pequeña parte ya no nos sirve. Solo vamos a analizar de manera en forma estática. Ahora sí, conociendo ya todo esto, puedo aplicar momentos. Ahora sí, en la ecuación original, así por decir, esta misma ecuación, yo voy a despejar la fuerza. Sabemos que esto está negativo, pasa al otro lado con positivo, y esta distancia 2 pasa a dividir. Por lo tanto, yo puedo decir que la fuerza es igual a ¿qué? Al peso por la distancia 2 más la fuerza hidrostática por la distancia 1, obviamente todo dividido entre la distancia 2
entre la distancia 2. Distancia 2 con distancia 2 se va a ir, por lo tanto solo me queda el peso, que es la masa por la gravedad, más la fuerza hidrostática, en este caso, sobre, multiplicado en este caso por la distancia 1 sobre la distancia 2. Reemplacen valores. La fuerza que tiene que ser mínima, la masa, ¿cuánto era? Si no me equivoco, es de 200 kilogramos por la gravedad, 9,81. Más la fuerza hidrostática. ¿Cuánto nos ha salido hace rato? Nos ha salido, ¿dónde está? Acá está, 416,14. Tiene que estar todo en Newton, por lo tanto, esto lo vamos a llevar a kilonewton. Si lo multiplico, este va a ser 416,140. 416,140 Newton. Por lo tanto, tengo que multiplicar por la distancia 1. La distancia 1 nos ha salido 2,65. Sobre la distancia 2. La distancia 2 nos ha salido 2,12. Nos salió 2,12. Listo. ¿Cuánto le sale esa fuerza? Me pueden dictar en kilonewton, igual otra vez volver a transformar. Esta parte, por si acaso, lo he convertido a kilonewton. ¿Cuánto les sale a esos chicos? Les tiene que salir una fuerza igual grande. ¿Alguien, chicos? 524,59 kilonewtons. Perfecto. Y ese es el problema del examen pasado. Como pueden observar, cuando les dé con puertas, algo así, siempre traten de calcular todo lo demás. Ya conocen estas dos ecuaciones, traten de calcular estas dos ecuaciones y completar todas las incógnitas que tengan. Les puede dar acá otra fuerza, por ejemplo, les puede dar esta fuerza en la parte inferior. Ha habido en un examen en donde cuando yo aprobé la materia, la fuerza me daba a 1/3 de la barra, o bueno, mejor dicho, a 2/3 de la compuerta. Era similar. Si no a 2/3, entonces si esto era 3, supongamos que la hipotenusa es 3, a 2/3 sería 2, por lo tanto más o menos era por acá. Puede haber el caso en donde compatibilicen, ¿no?, la fuerza con la fuerza hidrostática. Estas dos fuerzas pueden estar en el mismo eje de referencia. Puede haber el caso. O si no, les pueda decir tal vez, no sé, o acá hay otro líquido, y a este líquido se le empuja por una presión, en este caso por presiones por Pascal. ¿Cuál es la fuerza que debe presionarse para que esta compuerta trate de abrirse? Y, bueno, trate de abrirse, pero una cantidad mínima. Puede haber el caso. Se puede crear N problemas bajo este mismo eje de referencia o este mismo problema de referencia. Entonces, eso sería el problema, chicos. Por ejemplo, el siguiente problema a resolver era la siguiente. Creo que no alcanzamos el día de hoy, pero vamos a ver. El siguiente problema es igual de compuertas. A ver, vamos a ver, control X, acá, control V. Pero generalmente para compuertas siempre les da la gráfica. Son raras veces las que no les puede dar la gráfica. De todas maneras, yo en el examen les voy a ayudar igual, porque el docente se dividen en el examen por varias aulas, ¿no? En 2 aulas los va a partir o en 3. El docente va a controlar una, yo voy a controlar una y un ayudante tal vez va a venir a controlar una. Entonces, en el aula que me toque controlar, yo les voy a poder ayudar. ¿Qué me dice acá el problema? Por ejemplo, para la compuerta inclinada en este caso, esta compuerta inclinada desde la figura de diámetro 2.4 metros, que el diámetro es una compuerta circular, calcular el módulo de la fuerza debida al líquido. ¿Qué nos está pidiendo? El módulo de la fuerza del líquido. Por lo tanto, a esa la llamamos nosotros como ¿qué? Lo que nos pide el problema es calcular, vamos a ver lo siguiente, la fuerza hidrostática. Esa fuerza nos pide el problema. Dice, debido a la altura del líquido ubicado en el líquido prácticamente, ¿no? Tomar la densidad relativa del líquido como 1.1. Nos está dando la densidad relativa de 1.1. Esta fuerza nos pide calcular, no nos pide la distancia, por lo tanto, Y sub P o Y sub G no nos pide. Esta ahora para las compuertas habíamos dicho, ¿no? Lo siguiente, ¿cómo habíamos dicho? En el punto medio se encuentra la altura del centro de gravedad, por lo tanto, acá va a ser, bueno, en este caso de la compuerta H, siempre van a poner eso, H centro de gravedad. Entonces el centro de presión está acá, un poco más abajo. Entonces, ahí se encuentra la fuerza hidrostática. Ahí se encuentra. Esa fuerza hidrostática es la que nos pide calcular el problema. Como han podido observar, es el mismo problema que los anteriores casos.
que este caso, solo que en este caso nos daba compuertas rectangulares. En este caso nos está dando una compuerta circular. ¿Cómo podrían hacer eso, chicos? Primero que nada, lo que debo de conocer es lo siguiente. La fuerza hidrostática, ¿cuál es su ecuación? La fuerza hidrostática es igual a densidad de líquido, gravedad. En este caso va a ser altura al centro de gravedad por el área. Esa es la ecuación del centro de gravedad. Ahora sí, nos dice que la mitad. Entonces, este valor de 3 metros, ¿qué pasa a hacer? Ya nos está dando de entrada prácticamente la altura del centro de gravedad había sido automáticamente 3 metros. Ese dato ya nos está dando de entrada, porque es a la mitad, ¿no ves? Ahora tengo esto, tengo la gravedad, tengo la densidad del líquido, no está en una densidad relativa, la tengo que convertir en densidad absoluta. El área, tengo el diámetro, ¿cómo puedo calcular el área de la compuerta en función de su diámetro? El área prácticamente va a ser, si no me equivoco, va a ser en este caso pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Con eso tienen calculado también el diámetro. Automáticamente con eso pueden recalcular la fuerza hidrostática. Alguien que lo reemplace y cuánto le sale la fuerza hidrostática. Ahora ustedes dirán, ¿cómo convierto esta densidad relativa a densidad absoluta? Lo único que tienen que hacer es multiplicar por 1000. Multiplican en este caso por 1000, entonces la densidad absoluta va a ser bueno, en este caso, 1100. Y con eso tienen el valor. Por lo tanto, la fuerza hidrostática yo puedo decir que es la densidad. En este caso va a ser 1100 multiplicado por la gravedad, que es 9,81, multiplicado por la altura de altura de gravedad, que va a ser 3, y multiplicado por el área. El área prácticamente ustedes lo reemplazan. ¿Y cuánto les sale esa fuerza hidrostática? ¿Alguien, chicos? $146,45 kilonewtons. 146,45 kilonewton. Perfecto. Y hasta ahí el problema. Un inciso del problema lo que veo. Porque acá nos pide lo siguiente. Nos pide cuál es la fuerza y también nos pide la ubicación. Si nos pide la ubicación, ¿qué ubicación debemos de calcular nosotros? El valor de Y sub P. ¿Cómo era eso? Nos dice que es Y sub G más la inercia sobre Y sub G por el área. La podemos calcular directa. ¿Cómo podemos calcular Y sub G? ¿Cuánto vale? En este caso ya nos está dando esta altura, pero nos falta la distancia de Y sub G. Entonces, esa distancia nos falta. Y es G. ¿Cómo calculo? Prácticamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo más o menos mi triángulo es algo así. ¿Ya? Entonces, lo voy a prolongar algo así. Y esto vale 30 grados. Esta distancia, esta altura me dice el problema. Es 3 metros. Debo de conocer yo esta distancia, que a esta distancia la voy a llamar Y sub G. Este ángulo, ¿dónde se repite? Se repite en esta parte. ¿Qué calculo? ¿Por seno o coseno ahora? O por tangente me conviene calcular. No, encima todavía esto no es esta. Es la siguiente, mira. No estoy dibujando bien. Es algo así. Esta pasa y esta va a bajar. Este ángulo... el ángulo va a estar acá abajo, ¿no? Entonces, esta es la que debo de conocer. Tengo la altura. Simplemente puedo hacer de esta manera también. La misma gráfica. Vamos a dibujar lo siguiente. Tengo la altura. Que va a ser esta. Esta cateto no conozco. La hipotenusa. Tengo 3. El ángulo. Más o menos es así, 30. Este ángulo se va a replicar ¿dónde? Se va a replicar en esta pequeña parte. ¿Qué va a ser? Acá. Entonces, ese ángulo mismo se va a replicar en esta parte. Entonces, yo ya tengo, en este caso, el cateto, o simplemente con este ángulo complementario se puedo calcular. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Tengo acá el ángulo, necesito calcular Y sub G. ¿Qué va a ser entonces? Yo puedo decir el coseno del ángulo θ o el ángulo que quiera es el cateto adyacente 3 sobre el cateto opuesto, que sería Y sub G. A partir de eso yo puedo despejar Y sub G. Me dice la ecuación Y sub G. Por lo tanto, yo puedo poner en este caso automáticamente 3 sobre el
coseno de 30 más la inercia. Vamos al formulario. Bueno, lo he cerrado. El formulario, a ver dónde está. Acá está. El formulario para figuras circulares, en este caso, ¿cuál es? En este caso, la inercia me dice que podría ser pi por radio a la cuarta sobre 4. Esa va a ser su inercia. Esa ustedes ya deberían, en este caso, ¿cómo hacemos? En este caso dice, ¿no? Pi por radio a la cuarta sobre 4. Pueden utilizar ese tipo de inercia o también hay otro tipo de inercia que esto es más que todo para estructuras estáticas. No lo vamos a manejar mucho. Les voy a dar esta inercia más. Lo voy a anotar acá como formulario, ¿ya? La inercia, en este caso, para figuras con puertas circulares, van a utilizar esta. La inercia en su centro de gravedad en función de su diámetro es la siguiente, que va a ser en este caso pi diámetro a la cuarta sobre 64. Esto no se olviden, chicos, pero solo en función del diámetro, simplemente la pueden despejar y todo lo demás. Entonces, prácticamente ustedes ya tienen la inercia. ¿Qué va a ser? El valor de pi diámetro a la cuarta. ¿El diámetro cuánto nos está dando? Nos dice que es 2.4 metros. Entonces va a ser por, en este caso, 2.4 a la cuarta sobre. Bueno, en este caso vamos a hacer de la siguiente manera. Sobre 64. La inercia en G, otra vez tengo que poner 3 sobre coseno de 30. En este caso estoy anotando mal. Alguien que vaya calculando y me dicta, por favor. Coseno de 30 multiplicado por el área. El área había sido también, ya lo tienen un valor calculado, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y a partir de eso tienen. ¿Cuánto le sale esa distancia de Y sub P? O mejor dicho, sí, Y sub P es esto. ¿Alguien, chicos? Con eso estamos terminando la clase del día de hoy. 3,56. Ok. Entonces esto había sido 3,56. ¿En qué está? En metros. Perfecto. Y esos dos valores era lo que me pedía el problema. Me pide en este caso la fuerza hidrostática que le he calculado. Y también me pide a su distancia o su ubicación. Y solo era eso. Ahora ustedes, digamos, si ya son, bueno, están más con los ejercicios y todo lo demás, solo anotan ecuaciones y automáticamente pueden empezar en la misma ecuación a reemplazar todo. Y en 3, 4, 5 filas, la respuesta.